Hola, muy buenos días a todos mis seguidores. Como habéis escuchado, el desplome total de todo el gasóleo, el petróleo de América, de toda Texas se hunde. Hermanos, que se levanta todo el mundo para conocer lo que está pasando. El petróleo está haciendo un desplome, el borde abismo, el petróleo se desploma ante la caída de la demanda. Ahora, como podemos ver, en 99 de los vehículos, de los coches, las fábricas, todo están cerrado. Esto que lleva un desplome total. Ahora el barril de Texas si llega a un máximo de $18, como estamos viendo todos hermanas, está pasando para el petróleo. Emiratos Árabes y Arabia Saudí están haciendo un esfuerzo para poder no despedir en 90% de los trabajadores que están trabajando en la gran petrolera Aramco. La caída del precio de petróleo arrasa Wall Street hoy mismo, el 21 de abril del 2020. Puedes oír, hermanas, lo que está pasando, un gran caída internacional, pero tienes que saber quién sale ganando todo este desplome. India y China tienen la gran reserva, que están comprando una gran reserva de petróleo para alcanzar el máximo con este precio tan totalmente barato. Por supuesto que todos quieren hacer una gran reserva del petróleo, el $20 a un barril. ¿Quién quiere el barato? Muy barato, por favor, hermanas. Ahora una gran baja demanda. No hay demanda de petróleo y todo se hunde. Emiratos Árabes ahora mismo en, en está pensando Emiratos Árabes y todo Arabia Saudí, el despido total de toda la plantilla que está pasando, una plantilla total, sí, porque no puede alcanzar el $20 por un barril, no puede alcanzar a pagar a los trabajadores. Por supuesto, un barril a este precio es como tirarlo, la verdad, como tirarlo. Conoce como el precio de sacar el petróleo, de exportarlo para la compañía OPEP. Esto todo cuesta mucho dinero. Esto no se puede hacer, tirarlo al vacío. Todo es un precio, todo tiene un precio. Rusia está haciendo gran esfuerzo para llegar a una comunicación con Arabia Saudí para que baje el 10% de 33 millones de barriles al día, que lo baja hasta al 15 millones de barriles al día, pero tienen que bajar para que vuelva a subir el precio. Tienen que llegar a un acuerdo Arabia Saudí y Rusia. Últimamente Rusia está haciendo un gran esfuerzo, está haciendo todo lo posible para sacar, para sacar del Banco Central todos los dólares que tiene el Banco Central, para sacarlo y comprar 10.000 kilogramos de oro, 10 toneladas, como está escuchando. Rusia está comprando oro, están sacando del Banco Central. Esto es lo que pasa, como podéis ver. Esto es lo que pasa. Este es un dólar. Como podéis ver aquí, un dólar no se escribe que está protegido aquí, como podéis ver. Este un billete de dólar. No está protegido por oro, solamente está protegido como escriben aquí God. Como escriben God, God no gold. Este es un billete de $1. Este billete de Alemania, en Stuttgart, Alemania, lo voy a dejar toda descripción abajo de este vídeo, para que alguien quiera escribir
quiere reservar de estos billetes, puedes entrar a cartbars.com y comprar todo lo que puede de oro, que está subiendo el precio del oro, está bajando el precio del petrodólar. El petrodólar está cayendo, una caída muy fuerte. Ha llegado el momento para que todo se desploma y todo se hunde, todas las acciones de América, todo el petróleo está haciendo un hundimiento. No importa lo que piensas tú, lo que importa lo que pienso yo. Déjame opinas, póngamelo a los comentarios lo que está pasando y gracias por llegamos aquí. Le dejamos en paz y hasta otro vídeo. Hasta luego, hasta ahora.